Saludos fraternales, familia franciscana. Bienvenidos a la Casa Abierta Virtual del Área de Ciencias Sociales. Un saludo de paz y bien a autoridades, docentes, padres de familia y público en general. Mi nombre es Justin Estrada, soy del curso 10º paralelo A y pertenezco orgullosamente a la Unidad Educativa San Francisco de la Albernia. Durante el periodo de emergencia sanitario que estaba ocurriendo en nuestro país, les voy a presentar lo que he desarrollado en la asignatura de Estudios Sociales. A continuación, el tema a tratar va a ser las dictaduras militares en América del Sur y Centroamérica. Las dictaduras. ¿Qué es una dictadura? La dictadura es un sistema de gobierno o régimen gubernamental donde todos los poderes del Estado se concentran en un individuo, un grupo o un partido. El dictador no permite la oposición a sus acciones y a sus ideas. Tiene poder y autoridad absolutos. Se trata de un régimen no democrático y autocrático, donde no existe la participación del pueblo. La dictadura también tiene varios aspectos de los regímenes totalitarios del gobierno, es decir, cuando el Estado está en manos de una sola persona. En general, la dictadura se implementa a través de un golpe de Estado. Las dictaduras militares en América del Sur. En la década de los 60 del siglo XX se produjeron diversos golpes de Estado en América del Sur, liderados por las Fuerzas Armadas, con apoyo de sectores empresariales, sociedad civil, sector de la Iglesia Católica y cooperación de los Estados Unidos. Los Estados Unidos se sumaron a la causa a través de la Doctrina de Seguridad Nacional, los cuales nacerían los regímenes militares de Brasil, Argentina, Chile y Uruguay, dictaduras que sucumbirán en la década de 1980. Las dictaduras militares en Centroamérica. La percepción más simple y estereotipada de Centroamérica es la que en casi todos sus países las dictaduras fueron una realidad vigente hasta hace muy poco tiempo, y de que hoy la democracia ha florecido. La manifestación más evidente de dicho florecimiento radicaría en la sustitución de los gobiernos militares por los gobiernos civiles. Claro que no todas las dictaduras fueron similares en la región. Las dictaduras militares casi siempre se dan expresiones de alianza entre civiles y militares. La respuesta puede radicar en que han sido las sociedades con los más despiadados procesos constitutivos del capitalismo. Por tanto, la historia de Centroamérica fue una historia de dictaduras durante el siglo XIX y la mayor parte del siglo XX. Sin embargo, a pesar de esta homogeneidad, es posible hacer una diferencia entre las dictaduras oligarcas que imperaron hasta la primera mitad del siglo actual. La Alianza para el Progreso y la Seguridad Nacional. Para el resto de América Latina, Estados Unidos impulsó dos estrategias para impedir el avance del socialismo. La primera de ellas fue la Alianza para el Progreso, una iniciativa de Kennedy que planteaba la ayuda en inversión y asistencia técnica para que los países reformaran las injustas estructuras socioeconómicas que sobrevivían en la región y que servían de fermento para el descontento y la agitación social. La segunda estrategia fue un conjunto de principios militares conocidos como la Doctrina de Seguridad Nacional. Esta doctrina se basaba en dar primicia al concepto de seguridad por sobre los principios de la democracia y los derechos humanos. Definía un enemigo interno, que generalmente se identificaba con cualquier movimiento social que buscara reformas o cambios políticos y sociales, y establecería que se debía combatir mediante la fuerza militar y las acciones contra insurgentes. Los regímenes de seguridad nacional. A raíz del éxito de la Revolución Cubana, Estados Unidos impulsó gobiernos y grupos contrarrevolucionarios para destruir los movimientos revolucionarios y reformistas que fueron calificados como el enemigo interno. Esto dio paso a que se estableciera una serie de regímenes dictatoriales a lo largo de América Latina. Algunos ejemplos de las dictaduras son: en Ecuador, Guillermo Rodríguez Lara. Rodríguez Lara nacionalizó algunos de los bienes y derechos de las compañías petroleras extranjeras y revisó las concesiones para mejorar los ingresos para el país. En Colombia, Gustavo Rojas. Rojas intentó pacificar el país con amnisticios de indultos a los grupos armados liberales y conservadores. Esto, más a la construcción de obras de infraestructuras, le dio el respaldo popular y de los partidos. Algunos ejemplos de las dictaduras militares en América del Sur son: en Chile, Augusto Pinochet. Hubo persecución y desaparición de seguidores del presidente Allende y se introdujo el neoliberalismo en la economía local. En Argentina, Jorge Videla. Terrorismo de Estado para acabar con los líderes de izquierda y crear confianza en los inversionistas extranjeros. Hubo desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, torturas, robo de recién nacidos y más crímenes de lesa humanidad.
Ejemplos de las dictaduras. En Bolivia, Hugo Banzer. Hubo represión de las libertades, corrupción, graves denuncias de violaciones de los derechos humanos y deuda externa. En Brasil, Humberto de Alencar. Durante este periodo se emprendió un proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Hemos llegado al final, este ha sido mi proyecto de estudios sociales, espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención, bendiciones. Mi nombre es Kerly Arias y les voy a hablar del neoliberalismo en América Latina. Soy estudiante del 10º paralelo B. ¿Qué es el neoliberalismo? Es una teoría política y económica que retoma la doctrina del liberalismo clásico y que justifica el sistema capitalista. Los gobiernos neoliberales buscan la reducción de la intervención del Estado, y esto hace que los mercados sean totalmente abiertos, así generando un modo de libre comercio a partir de una desregulación. El neoliberalismo contribuye a la privatización radical y se fundamenta desde esta perspectiva, que en la administración privada es más eficiente que la administración pública. Ahora les voy a hablar de las medidas neoliberales. Desde la década de 1990, América Latina acogió políticas neoliberales. Estas inicialmente fueron recomendadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Algunas de estas medidas fueron la reducción de la protección arancelaria a la industria y a la agricultura, estableciendo impuestos a la participación extranjera en los mercados locales. La liberación de precios y desregulación del sistema financiero y del comercio internacional. El aumento del control del gasto fiscal. La adopción de políticas flexibles, así dando paso a la inversión extranjera. Y la última, la disminución del tamaño del Estado mediante la privatización de las empresas estatales. El modelo neoliberal y sus consecuencias. Algunas de las consecuencias del modelo neoliberal que favorecen desde América Latina a los países capitalistas son: la primera, las exportaciones latinoamericanas. Estas entraron en la dinámica de libre comercio, lo que provocó que la competencia económica no se desarrolle en igualdad de condiciones. La segunda, las empresas estadounidenses, europeas y japonesas entraron en los mercados internos de este lado del continente, perjudicando a los pequeños productores. La tercera, las políticas fiscales estrictas, como el aumento de impuestos, permitieron que los países de la región controlaran la inflación y disminuyeran los déficits públicos. La cuarta, varias multinacionales extranjeras llegaron a América Latina para participar de la extracción y la explotación de recursos naturales, que muchas veces estas iban evadiendo impuestos y afectando al medio ambiente. La quinta, el porcentaje de pobreza aumentó de 200 a 211 millones. Y la sexta, la última, el servicio público pasó a ser controlado por empresas privadas. Ahora les voy a hablar de Latinoamérica, un pueblo con desigualdad social. América Latina siempre se ha caracterizado por el territorio explotado desde la llegada de los colonizadores. Asimismo, el neoliberalismo tiene un objetivo similar, pues los países más desarrollados han sacado provecho de los recursos naturales de países pequeños. Las élites controlan el poder político y económico, mientras que la otra parte de la población se encuentra en problemas económicos muy serios. Todo ello
forma parte del modelo neoliberal que muchos gobiernos han implantado en los países latinoamericanos. Gracias por tu atención. Espero que te haya gustado y para ver si es que pusiste atención, te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿De qué forma crees que nos afecta o nos ha afectado el neoliberalismo a lo largo de la historia del Ecuador? Gracias. Paz y bien, autoridades docentes, padres de familia, compañeros. Durante el periodo de emergencia sanitaria que atraviesa el país, yo les voy a presentar lo que he desarrollado en la asignatura de Estudios Sociales. Mi nombre es Jazmín Baux, estoy en 10º A y mi tema es América Latina en un nuevo siglo. Los bloques económicos y políticos regionales. Luego de las dictaduras y la aplicación de un modelo neoliberal en América Latina, se desarrollaron diversas alternativas de integración económica en Latinoamérica en la primera década del siglo XXI. Estados Unidos había propuesto la creación de un área libre de comercio en las Américas, entre sus siglas ALCA. Dicha propuesta fue rechazada por los líderes de la región en el 2005. Este hecho marcó la reconfiguración ideológica de América Latina. Y es de esta manera como surgieron las propuestas de integración política y económica regional, sin la participación de los Estados Unidos. La creación de la CELAC se decidió en el 2010, en la cumbre de la Playa del Carmen, en México. Finalmente se construyó en la cumbre de Latinoamérica y el Caribe, con sus siglas CALC, en el 2011. Las alianzas latinoamericanas y del Caribe. Como parte inicial del proyecto de integración en América Latina y el Caribe, se desarrollaron diversas alianzas con el objetivo de buscar beneficios para distintos países. En la siguiente diapositiva vamos a analizar algunas de estas. La integración en América Latina, bloques económicos y políticos, Mercado Integrado Latinoamericano MILA, firmado en el 2011 entre las bolsas de valores de Chile, Colombia, México y Perú, con el propósito de crear un patrimonio común. Comunidad Andina, CAN. Pertenecen a esta Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Tuvo su inicio en el año de 1969, con el Acuerdo de Cartagena. Venezuela había permanecido inicialmente, pero se retiró por diferencias políticas. Alianza del Pacífico. Chile, Colombia, México y Perú permanecen a este bloque creado en el 2011 para la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, creada en el 2010, reúne a 23 países cuyos objetivos es la resolución de los conflictos y la promoción del desarrollo económico. Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, formada por la antigua y barbuda Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Surinam. Apareció en el 2004 con la iniciativa venezolana. Mercado Común del Sur, Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Bolivia. Es una zona libre de flujo de ciudadanos, mercados, servicios, creada en el 1991. Y por último, y el más reciente, es el Foro de Naciones Sudamericanas PROSUR, creada en el 2019. Cuenta con actualmente 8 países, miembros entre los cuales está Ecuador. Este organismo se crea como respuesta a la crisis de la Unión de las Naciones Sudamericanas, UNASUR, con el objetivo de favorecer la integración de Sudamérica. El Grupo de los 8. En 1976, 7 potencias industriales del mundo, Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Canadá e Italia, acordaron la celebración anual de cumbres, con este propósito principal de analizar la situación política y económica mundial. En el 2001 decidieron integrar a Rusia a este grupo. Con eso se construyó el Grupo de los 8. El Grupo de los 20. Este grupo surgió en septiembre de 1999. En aquel momento se reunieron los jefes de Estado y los ministros de Finanzas de los países con más elevados índices económicos para discutir temas relacionados con el sistema económico internacional. Forman parte de los G20 Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea como bloque económico.
Los países BRICS. Desde fines del siglo XX, varios países tuvieron altas tasas de crecimiento y se convirtieron en importantes actores de la economía global. Los BRICS, acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que tienen estas características comunes, el enorme potencial demográfico y los estados con PIB elevado. Se afirma que los 5 países serán las economías dominantes del mundo hacia el 2050, con un 40% de la población mundial y un PBI denominado a 134.951 billones de dólares. Espero que les haya gustado mucho. Esta fue mi presentación de América Latina en un nuevo siglo. Un tema muy resumido y muy chévere de tratar y muy importante también a la vez. Y muchas gracias. Mi nombre es Karen Cabrera. Soy del curso 10º B y voy a hablar sobre los principales problemas de América Latina. Comenzamos con una frase. La insultante opulencia de unos pocos en América Latina, al lado de la más intolerable pobreza, son también balas cotidianas en contra de la dignidad humana. Frase pronunciada por Rafael Correa. Dos de los problemas más graves de América Latina son: 1. La pobreza. Esta va incrementando cada vez, dependiendo de factores y de medios. 2. La desigualdad en la distribución de la riqueza. Es un tema que también se ha discutido mucho y va empeorando cada vez. Según la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la pobreza extrema ha aumentado desde el 2012, pasando de 11,3% a 12%, lo cual se traduce que 167 millones de personas pobres, de las cuales 71 millones viven en extrema pobreza. Estas condiciones hacen que se aumente la delincuencia organizada y el narcotráfico. Estas personas que son pobres, pues no tienen formas de sobresalir por la desigualdad y cosas que se presentan, por lo tanto se van a malos caminos como la delincuencia y el narcotráfico. Estos factores generan mayores niveles de desigualdad, exclusión y marginalidad. En la primera imagen se puede ver la desigualdad, en la segunda la exclusión y en la tercera la marginalidad o la pobreza. Los países más pobres. En primer lugar, el país más pobre es Haití, el segundo Nicaragua, el tercero Honduras, el cuarto Venezuela, el quinto Bolivia, el sexto El Salvador, el séptimo Guatemala, el octavo Belice, el noveno Guyana y el 10º Jamaica. Aquí se puede ver en el mapa unos puntos celestes que pueden representar los países más pobres de América Latina. Muchas gracias por su atención. Hoy yo, Leslie Sánchez, les voy a hablar sobre la cultura. Espero que les guste. ¿Qué es? La cultura es difícil de describirla o definirla. Esto debido a que hay diferentes maneras de reconocer la cultura, porque cada uno tiene una opinión diferente sobre esta palabra. Por ejemplo, en un diccionario, el término cultura, que proviene del latín cultus, hace referencia al cultivo de un espíritu humano, también a las facultades intelectuales del hombre. Y el término cultura también hace referencia a culto o a culta, que significa una persona bien educada, pero con cada cultura, cada significado. Varios historiadores definen que la cultura es aprendida, que la cultura es capaz de modificar la naturaleza misma, que es denominada esculturación o socialización, ya que esta es comprendida inconsciente o conscientemente. Es también el entendimiento del comportamiento del ser humano, ya que todos somos diferentemente comportados y formados. Y también es un factor social de expresiones, ya que cada cultura es diferente. Hay varios tipos de cultura. Según su religión, es posible también dividir a las culturas en base a su raíz religiosa, la cual determinó históricamente su rango de valores y su normativa moral y ética.
La cultura musulmana no tiene las mismas reglas que la cultura cristiana o católica. Y la cultura china no tiene las mismas reglas o las mismas opiniones que la cultura hindú o budista. Según el uso de la escritura, se puede hablar de culturas orales o ágrafas para aquellas que no conocen la escritura y dependen de la memorización para no perder las tradiciones. Por ejemplo, en China algunas personas utilizan todavía su lenguaje tradicional y su escritura tradicional para no perder la cultura, pero podemos evidenciar que según va pasando el tiempo nosotros también vamos cambiando de escritura, ya que hace 10 años, o bueno, nuestros abuelos todavía escriben con mano escrita, pero nosotros ya no lo hacemos porque ya no es tan importante, según la sociedad. Y tampoco es tan importante ya comunicarse por jeroglíficos, ya que todos se manejan con la escritura en español y con las letras básicas. Según el estrato social, se habla de alta o baja cultura para referirse respectivamente a una cultura en clases sociales. Por ejemplo, en la imagen podemos ver que la clase social alta está mucho más arriba que las otras demás clases. La clase media está más o menos y la clase baja está totalmente ahogada, ya que son diferentes. Esto también se le puede llamar cultura, ya que tienen un mismo ideal cada una y una misma circunstancia, un mismo concepto. Según el estado de desarrollo histórico, esto depende del lugar que ocupa el transcurso de la historia. Por ejemplo, la cultura primitiva originaria es cuando son nuestros ancestros, los primeros seres humanos. La cultura nómada es cuando ya conocieron que cuando ya no les quedaban recursos y tuvieron que viajar a otros lugares. La cultura agrícola fue cuando nuestros ancestros se volvieron sedentarios debido a que conocieron cómo cultivar y seguir produciendo más alimentos para el pueblo. La cultura urbana, la cual es muy evidente en este tiempo actual, ya que todos vivimos en una ciudad. Y la cultura industrial, la cual se refiere a economía, a trabajo y empleo de la cultura. Todas las culturas se caracterizan por compartir una serie de elementos, tales cuales son la totalidad de las prácticas humanas. Estas porque en un mismo grupo nosotros tenemos las mismas prácticas y las mismas opiniones. La posición de la naturaleza, ya que nosotros ahí debatimos entre lo que sabemos y lo que creemos. La visión del mundo, ya que cada cultura tiene diferentes maneras de ver el mundo en un futuro o en un pasado. También se expresan simbólicamente, ya que todas las culturas tienen diferentes maneras, diferentes tradiciones, diferentes historias. También es un orden social, es una comunicación y consolidan tradiciones. También son dinámicas porque estas cada vez que va pasando el tiempo van evolucionando, pero nunca pierden su raíz. Y la cultura se deja influenciar de otras y crea más. Es tal el caso de que de una cultura que fue cristiana fueron creciendo muchas más. Entonces, estas también son la globalización de la cultura. ¿Por qué? Porque la cultura es una expansión mundial debido a que cada sociedad, cada pueblo tiene una cultura, tiene una tradición, tiene una historia, tiene una manera de vestirse. Esta se divide en tres. La aculturación es cuando una cultura dominante se impone sobre otras más débiles. Por ejemplo, cuando nos colonizaron, los españoles eran una cultura dominante que hicieron que toda América se colonizara y se hiciera igual que ellos. La multiculturalidad es la coexistencia de diferentes culturas en un mismo lugar, pero sin intercambiar las culturas. Por ejemplo, nosotros vamos a otro país y tenemos que hablar ese idioma, tenemos que aprenderlo, porque ¿cómo nos vamos a comunicar? Pero eso no significa que nosotros tengamos que cambiar nuestro idioma. La interculturalidad es la integración de diversas culturas en una relación o diálogo de intercambiar ideas u opiniones, pero con las mismas condiciones. La cultura y sus formas diversas, movilidad y población, estudios sociales. Definamos términos. ¿Qué es cultura? Cultura, el conjunto de las formas, modelos o patrones explícitos o implícitos a través de los cuales la sociedad regula el comportamiento de las personas que la conforman. Como tal, incluyen costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistema de creencias.
Desde otro punto de vista, se puede decir que la cultura es toda información y habilidades que posee el ser humano. Si no hay un único concepto de cultura, ¿es diverso? Sí, es diverso, debido a la importancia de la diversidad cultural para el desarrollo de cada país. La diversidad cultural favorece el desarrollo del país o estado, gracias a la amalgama de recursos étnicos, tradiciones, sociales, flora, fauna, regiones y paisajísticos. Superar la división entre cultura es urgente y necesario para la paz y el desarrollo. Un dato curioso. ¿Sabías que el ser humano se manifiesta a través de la lengua o el idioma que habla, de la religión o creencia que tiene, del arte, música, gastronomía que crea, así como las tradiciones que conserva, de sus formas de organización social y económica? En conjunto, forman una rica diversidad cultural. Diversidad cultural en el Ecuador. El Ecuador es un país de modelos culturales lleno de contrastes, debido a que posee una enorme variedad étnica en sus diferentes regiones. Los indígenas de la sierra, descendientes de los pueblos conquistados por los incas, todavía mantienen sus tradiciones musicales, que interpretan con instrumentos nativos, como el sico, el guiro, el rondador y en la quena. En el oriente, viven los indígenas amazónicos, con culturas y lenguas propias. En la región de la costa, se han producido diversos grados de mestizaje entre descendientes de españoles y de esclavos negros africanos, lo que dio lugar a una peculiar cultura afroamericana. El Ecuador, un país muy rico en diversidad cultural, étnico-cultural, cuenta con 17 pueblos y nacionalidades en los cuales están distribuidos en amerindios, afroecuatorianos, mulatos, blancos y mestizos. Los dos últimos grupos no se tratarán puestos su cultura. Está encaminada a proceso de mercado y globalización. La cultura es lo único que puede salvar un pueblo, lo único, porque la cultura permite ver la miseria y combatirla. La cultura permite distinguir lo que hay que cambiar y lo que se debe dejar, como la bondad de la gente, el compartir una empanada y un vino. Esta fue la presentación de Lenis Colcha, 10º de básica paralelo B. Gracias. Un saludo de paz y bien, mi nombre es Yuleis Naranjo, pertenezco a la Unidad Educativa San Francisco de la Albernia. Yo curso 10º año de Educación Básica General Paralelo B y hoy les voy a hablar sobre por qué crece la población mundial. Para ello, vamos a iniciar con los indicadores demográficos. ¿Qué son los indicadores demográficos? Son aquellos que expresan o representan aspectos del desarrollo, comportamiento, ubicación o evolución de una población. Los indicadores demográficos son 3. Es la tasa de natalidad, tasa de mortalidad y la esperanza de vida. Tasa de natalidad. Es el número de nacimientos en un año por cada 1000 habitantes en un territorio. Tasa de mortalidad. Es un número de defunciones en un año por cada 1000 habitantes. Esperanza de vida. Es la estimación del promedio de años que vivirá un segmento de la población. Definición del crecimiento poblacional. El crecimiento poblacional se puede definir como el aumento en el número de seres humanos en un periodo de tiempo específico dentro de un mismo espacio. La población mundial aumenta. De acuerdo a cifras de la ONU, aumenta 84 millones de personas por año. Según cifras del Fondo de la Población de las Naciones Unidas, se espera que la actual población mundial aumente a 10.000 millones en el 2050 y a 11.200 millones en el 2100. ¿A qué se debe este aumento poblacional? Se debe al no conocimiento de métodos anticonceptivos que provoca embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. También la mayoría de la población está en la etapa reproductiva que produce el deseo de tener una familia. ¿Qué es la sobrepoblación? Es un fenómeno que se produce cuando una elevada densidad de población provoca un empeoramiento del entorno, una disminución en la calidad de vida o situación de hambre y conflictos. También se ve entre la relación entre el humano y la naturaleza. Mitos y verdades. La sobrepoblación mundial es un mito o una verdad. Este mito fue descubierto por Hans Rosling, un científico, médico, demógrafo y bioestadístico del Instituto Karolinska de Suecia.
Este mito es una falacia de la distribución de ingreso per cápita como motor del mito de la sobrepoblación, da que el mal y la muerte masiva de las diversas poblaciones vivas es lo único que se ha acentuado tras esta creencia, que esto nos da que solo es un mito. El deseo de tener una familia. Actualmente, con una población en la etapa reproductiva, se crea ese deseo de tener una familia, pero también la pregunta, ¿con quién jugará mi hijo? Por lo que en varias familias se decide aumentar el número. Factores que determinan el crecimiento poblacional son 3: higiene y medicina, guerra y economía. Higiene y medicina es la difusión de hábitos de higiene en el cuidado del cuerpo y en la cocción de los alimentos, sumados al desarrollo de avances médicos. Guerra. Los conflictos armados a gran escala afectaron el crecimiento de las poblaciones involucradas. Economía. Los países con economías en crecimiento generaron incentivos para la reproducción de sus ciudadanos, al mismo tiempo que estos se convirtieron en polos de atracción a inmigrantes. Evolución del crecimiento poblacional. Hasta el siglo XVII el crecimiento poblacional fue lento. Acá se vieron epidemias, hambrunas, catástrofes naturales y guerras, que hicieron que la tasa de natalidad superara por poco la tasa de mortalidad. Sin embargo, a partir de la Revolución Industrial se produjo un acelerado crecimiento demográfico. El mundo pasó de tener 900 millones de personas en 1760 a más de 7.500 millones de seres humanos en la actualidad. Gracias por su atención.